Buenos días, iglesia, y bienvenido a toda la gente que nos está viendo a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos con ustedes desde la ciudad de Toronto, The Prayer House Church. Y mira, basado en la Biblia, porque lo que les he querido hacer es educar sobre la historia, realmente, toda la historia de la iglesia primitiva. Empezando realmente sin no fue intencional realmente, porque todo empezó, no sé si ustedes se acuerdan, cuando empezó el COVID, vimos por casi toda la vida la historia de Jesús, basado en los evangelios. Entonces para mí lo más lógico era simplemente seguir, bueno, que después de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, la pregunta era, ok, entonces ¿qué pasó con este movimiento, lo que llamamos el cristianismo? ¿Cómo es que todavía existe el día de hoy, 2000 años después de que todo eso sucedió? Lucas, o San Lucas, como dicen en sus Biblias, él también le preguntaron, oye, ¿qué pasó con los discípulos, con los apóstoles, con este movimiento? Porque había un montón, como les he dicho muchas veces, de que no era tan incomún encontrar a alguien por ahí, especialmente en esa parte del mundo, que decían que eran Dios o que eran el Mesías o algo así. Había un montón de falsos cristos, por eso Jesús advertía a sus seguidores sobre eso. Entonces, el hecho de que solo este movimiento sobrevivió, el movimiento de Jesús de Nazaret sobrevivió 2000 años, empezó con esa pregunta de, bueno, ¿qué pasó con los discípulos, con los apóstoles, los primeros seguidores, los primeros testigos de este Cristo vivo? Entonces, por eso escribió lo que conocemos el día de como el Hecho de los Apóstoles. Entonces, de ahí, la Biblia no da mucho detalle sobre qué sucedió con los otros discípulos. Dentro del libro de los Hechos, ¿se acuerdan de que más o menos la mitad, yo diría, del capítulo 1 hasta el capítulo 14, 15 por ahí, el protagonista más que todo es Pedro, más que todo porque era el líder de la iglesia de Jesús. Cuando él se fue, le puso de cargo, dijo, cuida mis ovejas. Ahora mucha gente confunde eso con el Papa y todo eso, pero Pedro mismo sabía que él no era infalible, sabía que era un pecador como cualquiera, e incluso cuando Pedro cometió errores, cuando él discriminaba contra la gente que no eran judíos, Dios usaba a Pablo para llamarle la atención y decir, hey, tú no puedes hacer eso, estás equivocado. Tú eres el líder de la iglesia y tienes que ser el mejor ejemplo que todos nosotros. Y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, él con humildad puede decir, ¿sabes qué, Pablo? Tienes razón, perdóname, me equivoqué. Entonces nosotros creemos, como cristianos, creemos de que Pedro tenía autoridad en la iglesia, Jesús lo puso de cargo, pero no era el mismo lo que tenemos el día de hoy como el Papa, el Vaticano y todo eso, no es lo mismo, para nada. Y según la historia, porque como les dije, Lucas escribió Hechos, entonces él tuvo la oportunidad de entrevistar a gente como, por ejemplo, María, la mamá de Jesús, antes de que ella falleció. Él pasó mucho tiempo con Pablo, era su amigo en los últimos años del ministerio de Pablo, entonces por eso ahí siempre estaba con plumas, estaba ahí con su Microsoft Word para apuntar todo lo que él podía en el corto tiempo que le quedaba. Entonces tuvo la oportunidad de pasar tiempo con todos los discípulos. Pero felizmente, fuera de la Biblia, tenemos récords de la historia de qué exactamente sucedió con muchos de estos seguidores de Jesús. Incluso, cronológicamente, tenemos más o menos el libro de los Hechos, como les mencioné la vez pasada, termina más o menos, según los historiadores, más o menos en el año 61 después de Cristo. Porque termina con Pablo estando bajo arresto domicilio en Roma, pero todavía tenía la libertad de predicar el evangelio. Estaba ahí encadenado, así con esposas, básicamente con un soldado romano, para asegurarse que no escapaba de la casa. Pero en esta época el emperador era Claudio y él no perseguía a los cristianos, entonces dejaba que la gente visitaran a Pablo en su casa y desde la casa él predicaba. Estoy segurísimo de que si los celulares y el Facebook Live que existía en ese tiempo, él hubiera seguido así como nosotros hicimos durante el COVID. Pero en todos esos años, creo que la mitad de su tiempo de ministerio lo pasó en la cárcel. Cuando calculas todas las veces que fue arrestado, hasta incluso los soldados decían, ¡ay, tú otra vez! Bueno, ya tenemos la celda todo preparado para ti. Entonces, me acuerdo que vi esta película en donde los fariseos, cuando se enteran de que finalmente en el año 68 que Pablo fue matado por el emperador Nerón, estaban como que, al fin se termina todo este movimiento de este Jesús de Nazaret. Y después se ponen a pensar, oye, ¿qué hizo Pablo durante todo ese tiempo que estaba en la cárcel? Y muestra como un flashback, Pablo, escribiendo sus cartas a las diferentes iglesias a las cuales él había ministrado. La iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica,
en Galacia. Es lo que tenemos el día de hoy como el Nuevo Testamento. Y fue por esa razón que las enseñanzas y la doctrina cristiana sobrevivió a pesar de que los autores como Pablo fueron asesinados. Entonces, como les dije, Hechos termina en el año 61 y no tenemos ningún, como en inglés se dice update, en español se dice actualización, como se dice update. No tenemos ninguna actualización hasta más o menos el año 90, entonces más o menos unos 30 años después. Durante ese tiempo mueren la mayoría de los discípulos. Obviamente solo un muerte está escrita. En Hechos capítulo 14 les conté la historia de Jacobo, el hermano de Juan, de lo cual mi papá acaba de hablar. Era el hermano mayor del apóstol Juan, y él fue ejecutado por el rey Herodes Agripa. Y según la historia, esta parte no es mencionado cuando Lucas escribió su libro, pero según la historia, dice que cuando estaba en la cárcel, sabía que era condenado a la muerte. Uno de los soldados, al ver esa convicción y esa fe que él tenía, cuando Jacobo estaba al punto de decapitarlo, el soldado también se puso al costado de él y dijo: ¿sabes qué? Yo he visto la fe de este hombre y yo también creo en su Cristo. Y los dos hombres murieron como mártires. Entonces, tenemos después, creo que un récord de Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés? Era el primer discípulo llamado y era un amigo muy cercano a Juan. Según la historia, más o menos en el año 55 después de Cristo, por ahí, él predicaba en Grecia. Él siguió los pasos de Pablo. Porque acuérdense de que estaban todos medios enjaulados en Jerusalén, pero al ver todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo Pablo, fueron inspirados y dijeron: ¿sabes qué? Nosotros también deberíamos salir. Entonces fueron a diferentes partes del Imperio Romano. Andrés se fue a Grecia y al predicar a los paganos lo amenazaron: oye, si tú sigues predicando, te vamos a matar, te vamos a crucificar. Y según, creo que era Clemente que dijo que una de las últimas palabras de Andrés antes de que lo mataron era: si yo temera la cruz y no hubiera predicado sobre la cruz. Y entonces, para prolongar su sufrimiento, lo crucificaron en una cruz, así, en una X, pero en vez de clavarlo, solamente lo ataron. Pero aún desde la cruz, mientras que él colgaba, por 2 días, hasta que finalmente expiró, seguía predicando. Wow. Entonces tenemos historias, por ejemplo, Tomás. ¿Se acuerdan de San Tomás? El que no creía de que Jesús había resucitado. Él dijo: no lo voy a creer hasta que yo mismo veo las cicatrices en sus manos y yo mismo ponga su mano en su costilla, donde se supone que la lanza lo había traspasado. Cuando finalmente ve a Jesús vivo, lo declara: mi Señor y mi Dios. Él predicó en la India, según lo que dicen los historiadores, hasta que finalmente un día, mientras que él predicaba, un montón de extremistas hindúes, porque estaban ofendidos porque él estaba hablando contra los dioses hindúes de esa época, también lo lanzaron y lo mataron. Mateo murió en Etiopía, más o menos de la misma forma. Casi, mira, todos los discípulos murieron por su fe como mártires. Incluso ahora estamos en el año 90 después de Cristo. Hay un nuevo emperador en el imperio, se llama Domicio. Acuérdense de su nombre. Y mira, ¿se acuerdan de Nerón? Y Nerón era psicópata. Cualquier historia, incluso los que no son cristianos, yo he visto un montón de documentales sobre esa época en el Imperio Romano, era psicópata. La manera como él mataba a los cristianos en maneras terribles, que yo no voy a describir acá, pero era terrible, ustedes pueden ver. Pero él fue el emperador que empezó la persecución de la iglesia en el Imperio Romano. Y 30 años después, este nuevo hombre, se llama Domicio, viene y él declara en latín que él es Dominus et Deus. En latín, que significa yo soy Señor y Dios. Y por ley, él obligaba a todos en el imperio de adorarlo como Dominus et Deus, como Señor y Dios. Obviamente esto iba a ser un problema para gente que ya creían en un Dominus et Deus. Y uno de esos era Juan. Esto ahora es el año 90 después de Cristo. Juan es un anciano. Era el bebé del grupo. Cuando Jesús lo llamó, según la tradición, él tenía solo 17 años. Era un jovencito. Entonces era el único sobreviviente de los apóstoles. Ya en esta época, su hermano, sus mejores amigos, todos muertos por su fe en Cristo. Entonces él en esta época estaba en la ciudad de Éfeso. Entonces cuando él fue traído delante del concilio romano, y también como siempre tenía que negar su fe y reconocer al emperador como Señor y Dios, obviamente dijo: no, yo no temo la muerte, mira lo que sucedió con todos los demás. Nosotros sabemos lo que vimos a un Jesús vivo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Y según la tradición, esto es un testimonio increíble.
Mira, lo condenaron a la muerte a Juan, el último discípulo, a parecer hervido vivo en aceite. Pero por un milagro, mira cómo Dios obra. Lo pusieron en el aceite y era como, ¿quién se acuerda de los amigos de Daniel? Los 3 amigos que lo pusieron en el fuego y que Dios los salvó la vida. Lo mismo sucedió con Juan. Lo pusieron ahí y todo hirviendo. El tipo está listo para morir. Está listo para estar de nuevo con su mejor amigo, con Jesús. Pero el aceite no le hace daño. Y todos se quedan asombrados. Oye, no muere este anciano. Incluso era un anciano en esta época. ¿Cómo no muere? Entonces, como están tan avergonzados de que no lo pueden matar, decían, ¿sabes qué? Igual es un anciano, igual va a morir, ya no tiene muchos años. Lo mandamos a la isla de Patmos. ¿Qué es lo peor que puede hacer en una isla así? Mira, eso también lo mismo con lo que sucedió con los amigos de Daniel. La razón por la cual Dios no permitió que murieran así era porque Dios ya tenía un propósito en su vida. ¿Quiénes se acuerdan de la historia de Daniel? Cuando ustedes leen el libro de Daniel, el capítulos 1 al 6 es la historia de su vida. Como él era niño, fue llevado como cautivo a Babilonia, después fue elevado y toda esa historia de los leones. Y después, la segunda mitad de Daniel, del 7 al 12, son sus visiones. Pero eso no está escrito en orden cronológico. Las visiones sucedieron durante esa época, todavía cuando era un jovencito. Entonces, la razón por la cual Dios le salvó a Daniel de los leones era porque Dios todavía tenía visiones que mostrarle y que él tenía que apuntar antes de que él muriera. Y la razón por la cual Dios le salvó la vida a Juan en ese momento, no dejaron que lo hirvieran vivo, era porque todavía Dios quería revelarle algo sobre el futuro. Esa es la razón por la cual en su Biblia tienen el libro de Apocalipsis. Ahora acuérdense de que en esta época la iglesia había expandido un montón. Acuérdense de que ya ha pasado unos 60 años desde la muerte y resurrección de Jesús. Y con todo el trabajo, especialmente todo el trabajo que había hecho Pablo, la iglesia se había expandido a todas partes del Imperio Romano, desde Arabia, desde la India, todo eso, hasta lo que el día de hoy es España. Entonces había literalmente millones de gente que seguían a Jesús. Entonces millones de personas que estaban siendo arrestados y traídos delante del emperador y todos los otros concilios en diferentes partes del imperio. Y la manera como les probaba la fe era así. Tenían estos altares chiquitos con un fuego así chiquitito y tenían una estatua del emperador romano. Por eso estoy segurísimo. ¿Quién se ha ido al ROM, al Royal Ontario Museum, que queda acá en el centro de Toronto? O a cualquier museo. Vas a la parte que habla sobre Roma y vas a ver siempre hay una estatua del emperador Augusto, de Julio César, de no sé qué, no sé cuánto. El propósito de esas estatuas es que tenían un altar con fuego delante de esa estatua y tú tenías que ofrecer incienso y adorarlo como un dios. Entonces lo mismo sucedió con literalmente millones de personas que tienen esa decisión, que podían tomar un poco de incienso así chiquitito nomás y tirarlo sobre el fuego. Incluso les decía, los soldados decían, dice, ni siquiera lo tienes que hacer con el corazón. Mira, por fuera tú puedes decir, sí, yo reconozco que tú eres Señor y Dios, pero por dentro tú puedes seguir a tu Jesús de Nazareno. ¿Qué importa a tu Dios que ofreces un poco de incienso? La razón por la cual, aún con eso, ni siquiera podían hacer la acción es porque sabían, se acordaban de las palabras de Jesús. El que ama y trata de salvar a su vida en este mundo lo va a perder. Pero el que lo pierde por mi causa, me encontrará. Entonces por eso también Juan fue puesto en esa posición y muchos, literalmente millones de personas fueron puestos en esa posición de ofrecer incienso a este Dominus Deus, al emperador romano, o morir. Y como les acabo de contar, Juan también dijo, no. Entonces lo tratan de matar y no tienen éxito. Entonces lo mandan a la isla de Patmos para que muera, pues es un anciano, seguro que le quedan unos años más, que es lo peor que puede hacer. Y en esa época, cuando está en la isla, en esta cárcel, que hay, el Espíritu Santo le da estas visiones y los escribe. No, seguro que estaba con alguien más que podía también apuntar por él. Y eso es lo que tenemos el día de hoy como el libro de Apocalipsis. Pero ¿cuál era el propósito realmente? ¿Por qué Dios le permitió escribir este libro? Porque acuérdense que sus hermanos y hermanas por todas partes del imperio estaban... mira, incluso mientras que él estaba en Patmos, todavía, esto siguió por varios años. Creo que Domicio recién murió en el año 100 después de Cristo, por ahí. Entonces, por esos 10 años había literalmente millones de personas que estaban teniendo esa prueba de fe.
Y tenían muchas preguntas, porque la mayoría de estas personas, como esto sucedió 60 años después de Cristo, no tenían la misma experiencia que Juan o la mayoría de los discípulos. No caminaron con Jesús, no vivieron con Él, ni siquiera lo vieron predicar o sanar a un enfermo. Al menos los primeros mártires, como Pedro, como Jacobo e incluso Juan, al menos fueron testigos de eso. Y por eso tenían esa convicción. Yo sé quién es mi Jesús, yo viví con Él, era mi mejor amigo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Pero para la gente que no lo vieron, porque mucha gente nacieron después del año 60, por ejemplo, después de que terminó el libro de los Hechos. Entonces eran los hijos espirituales de los primeros testigos de Jesús. Entonces tenían que saber, ¿realmente esto vale la pena? ¿Realmente ni siquiera puedo ofrecer un poquito de incienso para que al menos para que me dejen tranquilo a mí y a mi familia? ¿Realmente vale la pena que me van a crucificar, me van a quemar vivo, me van a dar a los leones para que me coman? ¿Realmente todo esto vale la pena por este Jesús de Nazaret? Esa era una pregunta que literalmente millones de personas se estaban preguntando antes de que iban a ir delante del emperador y tener esa decisión de ofrecer, de sacrificar a él o a morir. Entonces es por esa razón, ahora cuando tú lees el libro de Apocalipsis, ahora tiene un poco más sentido. Porque obviamente es un libro muy difícil de entender, pero vas a ver partes, por ejemplo, el capítulo 7. Dice que Juan está en el cielo, fue llevado en el Espíritu, y él ve una multitud. Estoy seguro que ustedes han leído este pasaje, que ve una multitud, todos vestidos de blanco. Ahí están con palmas en las manos y están alabando a Dios, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Y uno de los ángeles era como el tour guide de Juan durante todo esto. Y dice, estos son toda la gente que han lavado sus ropas, pero está hablando en el espíritu, que no amaron sus vidas. Suena familiar. Dice, y el Señor limpiará cualquier lágrima de sus ojos, y el Cordero será su pastor, vivirán con él por siempre y reinarán con Cristo. Y él dice, yo vi las almas de todos los mártires, y las almas de toda esta gente que dieron su testimonio y dieron sus vidas por Cristo. Y incluso cuando él habla en el capítulo 20 dice, no tomaron la marca de la bestia. Y en otra ocasión voy a entrar en más detalle de eso, pero básicamente la marca va a ser algo que va a venir en el futuro. Pero con el tiempo y al estudiar esto en más profundidad, he llegado a la conclusión de que aunque la marca puede ser que se manifieste en algo físico, sea un tatuaje, un microchip, lo que sea, la verdadera marca es una marca espiritual. Esa decisión de servir a Dios o servir al mundo, servir al enemigo. Entonces cuando Juan habla de que yo vi todas esas personas que rehusaron, dijeron, no vamos a recibir la marca de la bestia. Y ahora están reinando con Cristo, también incluye a la gente del primer siglo después de Cristo, que tuvieron esa decisión. En ese momento, si ellos hubieran ofrecido ese incienso al emperador Domicio en el espíritu, eso era ellos recibiendo la marca de la bestia. Entonces yo vi a toda esa gente que no amaron sus vidas. ¿Qué se habla de ese versículo del capítulo 12? Vencieron por su testimonio. Literalmente es algo muy interesante porque no se traduce bien ni en el inglés ni en el español. Testimonio, la raíz gramáticamente de un testigo, un testimonio, es también la palabra mártir. O sea, por ellos dar sus vidas por Cristo, vencieron. De la perspectiva del Imperio Romano, dijeron, estos son puros imbéciles, ¿cómo no pueden ofrecer un poco de incienso? No sabían de qué, ellos estaban acordándose de las palabras de Pablo, el morir es ganancia. Entonces, por esa razón, Dios no permitió que Juan muriera antes de su tiempo. Él dijo, sabes que yo quiero que antes de que tú mueras, estás en esta isla, tienes todo el tiempo del mundo, agárrate del wifi si hay por ahí, yo quiero que escribas esto, de que sí vale la pena dar tu vida por Cristo. No importa este dominus et Deus, tú ya tienes un dominus et Deus, tú ya tienes un Señor y Dios. Y la diferencia entre este falso dominus y Dios y el verdadero es que este da vida eterna. Si tú decides ofrecer este incienso a este falso dominus y Dios, solo te vas a salvar la vida en este mundo. Pero como dijo Jesús, ¿qué realmente vale la pena si puedes ganar incluso todo el mundo, pero en el proceso perder tu alma? La respuesta obviamente es no.
Entonces toda esta gente en la cárcel están al punto de morir. Están en el Coliseo al punto de ser dado a los leones. Familias enteras fueron asesinadas de esa forma. Otros fueron quemados, otros fueron crucificados. Lo mataron de muchas diferentes formas. Y la pregunta ahí, en la cárcel, durante la noche, porque saben que en la mañana van a morir, ¿esto vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Entonces, cuando Juan finalmente terminó de escribir su libro, el libro del Apocalipsis, así exactamente lo que sucedió con las cartas de Pablo, empezaron a distribuir. Porque después, en el año 100, finalmente murió el emperador Domicio, y mucha gente no sabe esto, lo dejaron libre a Juan. Y él regresó a la ciudad de Éfeso, y fue recién ahí en la ciudad de Éfeso que él murió de anciano. Pero antes de que él muriera, él tuvo la oportunidad de decir, mira lo que he escrito, mira lo que el Señor me ha mostrado durante todos esos años que yo estuve en la isla de Patmos. Esto es para la iglesia. Esto es dedicado a todos mis hermanos por todas partes del imperio, desde España hasta la India, que están experimentando esta persecución, o que van a experimentar esta persecución, porque la persecución del imperio romano no terminó hasta recién el año 313 después de Cristo. Entonces había persecución por unos 250 años, por ahí, más o menos, dependiendo de qué emperador estaba en poder. Pero literalmente, cuando tú lees Apocalipsis, acuérdate, esto fue dedicado a la gente que literalmente en la mañana iban a ser mártires. Estaban leyendo diciendo, ¿qué es lo que me espera? ¡Wow! Una nueva Jerusalén es lo que me espera. Que voy a estar con mi Señor y mi Dios, mi amado, que me ha limpiado con su sangre. Y sabes que si mañana yo voy o muero, mira, quizás de la perspectiva del emperador y todos estos, yo soy un tonto, un imbécil. Como estoy dando mi vida por este Jesús, pero sabes que estoy ganando. Para mí el morir es ganancia. E incluso lo que dicen los historiadores es de que era costumbre, y creo que hay en las películas, tengo que contarles algún día, era una costumbre para los cristianos que cuando estaban siendo sacados de la cárcel en camino al Coliseo, todo el camino cantaban. Incluso hay estos paganos romanos que cuando estaban escribiendo sobre todo esto, decía, tú no pensarías que están yendo al Coliseo para ser comidos por leones, parece como si estuvieran yéndose a su boda. Tenían una perspectiva muy diferente a nosotros los cristianos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque conocían a su verdadero Dios, que da vida eterna. Entonces para eso, desde niño, cuando yo leía el libro de Apocalipsis, porque es el último libro de la Biblia, entonces ahí termina la primera parte de la historia de nuestra iglesia, lo lees y obviamente es interesante porque es sobre el fin del mundo, hay un montón de símbolos que hasta el día de hoy los teólogos siguen debatiendo sobre lo que significa esto, lo que significa el otro, quién va a ser el anticristo, cómo se va a ver la marca, puedes debatir todo lo que quieras, pero ahora lo puedes leer con nuevos lentes. Lee eso como alguien que está al punto de dar su vida por Cristo. Eso era el contexto. Por eso importaba tanto. Por eso Dios le salvó la vida al apóstol Juan antes de que él muriera como anciano. Esto es dedicado a incluso el día de hoy a la iglesia. Porque dice muy claramente Pablo en su carta a Timoteo que cualquier persona que quiere servir a Dios va a pasar persecución. Quizás no al mismo nivel que como experimentaron nuestros hermanos desde el primer siglo, bajo el emperador romano, pero incluso el día de hoy, en diciembre del año 2000, estamos ya casi 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos hermanos en Siria que están pasando por persecución, en China, Corea del Norte, en Somalia, en Irán, incluso en Irán es la iglesia bajo tierra más grande del mundo. Ellos ya están pasando por su tribulación. Nosotros somos engreídos, esa es la realidad, somos tan spoiled, como decimos en inglés, tan engreídos espiritualmente. Vivimos una vida demasiado cómoda. ¿Estaríamos dispuestos si algo así sucediera? Mira, yo también me quejo de Justin Trudeau acá en Toronto, acá viviendo en Canadá, pero ¿acaso está quemando cristianos vivos allá fuera del Parlamento, como hacía Nerón? No, realmente no tenemos mucho de qué quejarnos, esa es la verdad. Pero, mira, entonces para nosotros debería ser incluso más fácil vivir para Cristo, pero igual se nos hace difícil. Pero nosotros vencemos
vivir es para Cristo. Y si tú mueres, ganas. Pero mira, esto es la invitación que siempre damos, porque nosotros tenemos un Dominus en Dios, que da, no solamente te preserva la vida acá, lo que el mundo te puede dar, Él ofrece vida eterna. Incluso me acuerdo que muchos años atrás, creo que estos psicólogos hicieron este experimento con, creo que eran unos 40 hombres en una oficina, que a cada uno les dio un secreto, para ver por cuánto tiempo cada uno podía esconder ese secreto. Mentiras, encima de eso. Ni duraron 2 semanas. Y según lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, habían 500 testigos a la resurrección de Jesús. 500 personas que vieron a Jesús vivo después de su crucifixión. Incluso, mira, ningún apóstol, ninguno de sus testigos, e incluso la gente que eran los hijos espirituales de estos testigos, como por ejemplo Juan, ninguno preferían esta vida a la vida eterna, porque sabían hay algo diferente de este Dios, que no es como los emperadores, no es como los dioses griegos y romanos, que siempre están pidiendo que yo dé mi vida, que yo me dedico a ellos. Mi Dios, la razón por la cual yo estoy dedicando mi vida a Dios, es porque Él primero se acostó a mí. Primero Él dio su vida por amor a mí. ¿Cómo entonces no puedo yo también dar mi vida por Él? Y como les acabo de decir, muy probablemente como el 99.9% chance que ninguno de nosotros vamos a tener que pasar por persecución así. Nosotros vivimos una vida tan cómoda acá en Canadá, Estados Unidos, incluso la gente que están viendo desde Perú. Pueden quejar todo lo que quieran de Castillo, pero al menos no está persiguiendo la iglesia al mismo nivel como estos emperadores del pasado. Pero igual, hay que someterse a este Dominus en Dios, el verdadero Dominus en Dios. Eso no solamente tratando de salvarnos del infierno, este Dios verdadero nos está invitando a la vida eterna. Vida en abundancia, como dijo Jesús. Entonces, por eso, esa es la invitación, y siempre no quiero terminar ninguna predica, ninguna enseñanza. Hemos aprendido bastante del Antiguo Testamento, sobre la vida de Jesús, sobre el libro de los Hechos, pero todo eso tiene un punto: es someterse ante Jesús como Señor y Salvador. Arrepiéntanse de sus pecados. Y vamos a tomar este momento, como siempre hacemos. Nunca sabemos quién está mirando estas predicas por la primera vez. Y nosotros como iglesia siempre estamos apoyando en oración que Dios abra ojos y abra corazones para recibir este mensaje. Acuérdense de esto. Estos son nuestros ancestros espirituales, nuestra herencia espiritual. Seguimos en sus pasos, primero con arrepentimiento, decir: Señor Dios, ten piedad de mí, un pecador o pecadora. Y si nosotros confesamos, el mismo Juan escribió, si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Dios, nuestro Dominus en Dios es justo y fiel. No solamente perdonará nuestros pecados, que es su promesa, pero Él nos limpiará de toda iniquidad, de toda maldad. Y en lugares Él nos ofrece su vida eterna. Ahora sí, como las últimas palabras de esos mártires, yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en esa cruz por mis pecados, y al tercer día resucitó de entre los muertos para dar vida eterna. Ese mismo Espíritu Santo que fortaleció esa iglesia primitiva en el primer siglo. Cuando, si seamos sinceros, eso fue cuando el cristianismo estaba en su mejor época. La sangre de los mártires son las semillas de la iglesia. Más mataban a estos cristianos y más gente venía entre los pies de Cristo, porque veían el testimonio. Estos mártires eran testigos diciendo: mira, mi Dios me da vida eterna. Lo que yo puedo perder en este mundo, nada puede compararse a la vida que ahora yo tengo en Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, por el ejemplo, por la fortaleza que tú diste. Ese espíritu que estaba dentro de esos cárceles, que inspiraba a esta gente a alabarte, que literalmente cantaban en camino a su muerte. Sabían que pronto llegaban a casa. Te damos toda la gloria y la honra. A Dios Padre, Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo.